Bienvenidas al estudio de los Hechos, caminando en el cristianismo, presentado por la Iglesia de Cristo en 1 de Mayo. Y feliz viviré, y aunque piensen que tarda en volver, yo confío en Él. Cada día sé más cercano está nuestro encuentro final. Día sin igual cuando le veré tal y como es. Un día se fue, prometió volver. Aquí estoy, siempre fiel. A su lado iré, Él me llevará a la eternidad. Nuevo amanecer para la hermandad del Señor traerá. Con poder vendrá, todos le verán, su señal brillará. Entre nubes y ángeles también anunció que vendrá. Buenas tardes, amadas hermanas, aquí presentes y las que nos ven por esta transmisión. Nos presentamos el día de hoy. Nuestra expositora, la hermana Patricia Córdoba García. Y como acompañante, Alejandra Palma. Y una servidora, Josefina Olán Calderón. Somos de la Iglesia de Cristo en 1 de Mayo y Hermosa, Tabasco. Les damos la más cordial bienvenida a una clase más en Caminando en el Cristianismo. Seguimos con el libro de Hechos, capítulo 2, 14-42. Nos ponemos en manos de nuestro amoroso Padre para que nos dé la dirección. En Salmo 73, 26 nos dice: mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. En una pequeña reflexión nos recuerda que todas nuestras actividades requieren de un gran esfuerzo y concentración, aunque la base de todo éxito es la confianza en Dios. Nuestros esfuerzos personales son considerados por Él. Quizás nadie sepa en realidad la batalla que libramos a diario, pero mi Dios sí. Ve hoy con esa confianza, porque ya no estás solo o ya no estás sola. A tu lado pelea el que ya venció. Les invitamos a orar para pedirle la dirección a nuestro Señor. Inclinamos nuestro rostro y pedimos a nuestro Padre, nuestro buen Padre, en esta buena tarde, en esta hora que tú nos das, que nos has dejado vivir hasta este momento, te damos las gracias. Y también te pedimos la dirección para que seamos, Señor, un instrumento de tu palabra. Danos claridad, Padre, para que así nuestras hermanas nos puedan entender, comprender. Te lo ruego, Padre, en el dulce nombre de tu amado Hijo, mi Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanas, vamos a ver el tema del día de hoy, el primer discurso de Pedro. La lectura base va a estar en Hechos 2, del 14 al 42. Vamos a invitar a nuestra hermana Josefina si le da lectura a Hechos 2, del 14 al 17. Hoy nos dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos
y todos los que habitáis en Jerusalén. Esto os sea notorio y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Bien, aquí verdad que está diciendo que Pedro poniéndose en pie. Primeramente ya sabemos, hermanos, que Pedro iba a exponer el evangelio. Entonces, Pedro hace uso de la llave del reino. Algunos piensan que Jesús entregó una llave literal a Pedro para abrir las puertas del reino de Dios, interpretado así en Mateo 16, 19. ¿Por qué? Porque muchos, ¿verdad? Que entonces nosotros decimos, a Pedro se le fue dada las llaves, pero en Mateo 16, 19 nos dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Bien, ahora no es como muchos creemos hoy en día, que a Pedro se le dio una llave, que Jesús le dio la llave. No. ¿Por qué? ¿Qué pasa ahora? Muchos dicen, pero pórtate bien, porque allá arriba cuando llegues al cielo, Pedro no te va a querer abrir las puertas del cielo, porque a él se le dio la llave, así que te puede dejar fuera. Bueno, en la correcta interpretación de Mateo que acabamos de leer, las llaves del reino en la predicación es el evangelio. Jesús le estaba dando las llaves, pero es el evangelio que iba a predicar Cristo. Ya no hay otro camino que pueda llevar a la salvación. Y ya estaba predicho que la palabra del Señor saldría de Jerusalén. En Miqueas 4:2, vendrán muchas naciones, dirán, venid y subamos al monte, dice Jehová, la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas. Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Esto es lo que nos está mandando aquí, ¿verdad? En Miqueas. Donde dice que porque Pedro predicaba en Jerusalén en ese momento. También por primera vez se usó así las llaves que el evangelio. Bien, ahora vamos a Hechos que acabamos de leer con la hermana Josefina, del capítulo 2, del 14 al 17. Pedro, al percatarse de los pensamientos de las personas presentes, que era cuando ya el tema que vimos atrás con la hermana del día de Pentecostés, se pone en pie, guiado por el Espíritu, y declara lo siguiente. Primero, contesta la acusación que estaban haciéndoles. No están ebrios. No podían estar ebrios, puesto que era la hora tercera del día, aproximadamente las 9 de la mañana, empezando desde las 6 de la mañana en el orden judío, modificado por el Imperio Romano. No podían estar en primer lugar ebrios, ¿por qué? Porque acababa de pasar la fiesta de las Pascuas, ¿se acuerdan? Entonces, era la hora tercera de la mañana. En el orden judío lo modificó el Imperio Romano, ¿cómo? Desde las 6 de la mañana, de 6 a 7, una, de 7 a 8, la segunda, y de 8 a 9, la tercera, las 9 de la mañana. Bueno, le sigue la siguiente, que lo que estaba ocurriendo es lo dicho por el profeta Joel. En Joel 2, del 28 al 30, que le va a dar lectura a la hermana Josefina, vamos a escuchar claramente lo que Jesús dice.
Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Bien, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Sobre toda carne quiere decir, hermanos, que es sobre judío y no judío. Lo vemos en Romanos 1 rápidamente, Romanos 1, versículo 16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación, y todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Judío y hebreo es lo mismo, pero aquí estoy yendo al griego, para toda carne, ¿verdad? Entonces, la profecía no alude nada más a la venida de Cristo. Pedro está confirmando que esto es lo dicho por el profeta Joel. Hubo en la iglesia primitiva mucho, ¿qué decimos a veces nosotros? Que nada más muchos estaban consternados y decían, no, ve nada más que dice que toda carne, todo lo que hay. No, es que en ese tiempo había a los judíos y no judíos, lo que acabamos de aclarar hace ratito. Bien, ese fue el proceso de la iglesia, como lo menciona Pablo en 1 Corintios 12. Menciona muchos dones que hubo en la iglesia. También podemos mencionar que solo permanece ahora. La esperanza, el amor, pero el mayor de ellos es el amor. Eso lo encontramos en 1 Corintios 13. Bien, hermanos. Vamos a pasar aquí. Pedro, lleno del Espíritu Santo, expone su primer discurso. Hechos 2, del 22 al 36. También nuestra hermana Josefina le va a dar lectura. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Con vosotros mismos sabéis. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanzas, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndole antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltados por la diestra de Dios,
y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto en vosotros, veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrados de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Bien. Pedro menciona las características de Cristo. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús, Nazareno, varón aprobado por Dios, con maravillas, prodigios y señales que Dios hizo por medio de él, en el versículo 22. Pedro les recuerda todos los milagros y prodigios y maravillas de que Cristo hizo. Todos lo vieron, pues lo hizo públicamente, no a escondida. Cuando Jesús, el primer milagro que hizo, convertir el agua en vino, lo hizo delante de la multitud, no lo hizo ni a escondidas, nada. Que fue entregado, prendido, crucificado y matado por manos de inicuos, pero con conocimiento anticipado de Dios. A pesar de que los judíos no mataron personalmente a Jesús, usaron los infieles, a Pilato y soldados romanos como instrumento de su maldad. Al cual Dios, otra característica de Cristo, al cual Dios levantó suelto de dolores, de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Pedro menciona la profecía de David. ¿Por qué la menciona? Porque David hablaba de Cristo, era de su descendencia, de Jesús. David le hablaba como si fuera de él, porque era en su carne. Jesús era descendencia del rey David. Por eso ahí ya le estaba especificando en la lectura que iba a salir. Entonces, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejará mi alma en el Hades, ni permitirá que mi carne vea corrupción. Versículo 29-32. Que su carne no viera corrupción no es que andara en pecado, sino que no iba a permitir que su cuerpo se descompusiera, que se echara a perder, como muchos de nosotros pensamos hoy en vida, ¿verdad? Bueno, con relación de la multitud ante el discurso de Pedro, en Hechos 2, del 37 al 42, por nuestra hermana Alejandra, que nos va a dar lectura. Dice la palabra de Dios. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro le dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros, y al partimiento del pan y en las oraciones. Amén. El sermón de Pedro tuvo como finalidad convencer a los oyentes de su condición de pecadores y de su necesidad de la salvación. Al oír el sermón, se compungieron de corazón,
se compungieron, sintieron remordimiento de escuchar todo lo que había pasado. Al escuchar el mensaje de Dios, los que antes eran incrédulos creyeron que Jesús era el Mesías prometido. Y como aquel día la fe en Jesús se logra la palabra de Dios en Juan 20, 30 y 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. También podemos confirmar en Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, ¿qué haremos? Y él le contesta. La respuesta de Pedro ante la pregunta fue, arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesús, de Jesucristo, para perdón de pecados, y recibiré el don del Espíritu Santo. En el nombre de Cristo, de Jesucristo, porque quiere decir en la autoridad de Cristo, en que Cristo lo está mandando. Y aquí en la autoridad, con aquel día, la fe en Jesús se logra por la palabra. En Mateo 28, 19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, ahora sí, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Estas personas perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y de las oraciones. Hacemos énfasis en el inciso B, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, judíos y gentiles. Ese es el tema de hoy, ¿verdad? Esperemos en Dios que hayamos aprendido una parte más de lo que es el primer discurso de Pedro. Muchos más, pero este es el primer discurso. Agradecemos a nuestra hermana Josefina y a nuestra hermana Alejandra por estar aquí con su servidora Patricia y las hermanas aquí presentes y las que nos escuchan también, que podamos haber aprendido y ponerlo en práctica. Invitamos a nuestra hermana Alejandra que nos haga la oración para concluir. Oremos. Padre de Cristo, maravilloso, gracias te damos, Padre bendito, por un día más que nos has dado, que nos ha permitido estar aquí, reunida, Señor, para aprender más de tu bendita palabra, Señor. Te pido que tú bendigas a mi hermana, que nos ha dado el tema, Señor, que haya sido una gran enseñanza para cada una de nosotras, Señor. Que todo lo que se ha hecho en esta hora, Señor, pueda ser de mucho provecho para cada una de nosotros, Señor, y todo haya sido dirigido con el poder de tu Santo Espíritu, Señor. Que todo lo hemos hecho conforme a tu palabra, y no a la nuestra, Padre Celestial. Bendice la fuerza en este momento a cada una de nuestras hermanas, que tú nos des más sabiduría, más entendimiento, para que podamos escudriñar tu palabra y podamos entenderla, y que tú nos des la fe viva en nuestros corazones, Señor, para que sigamos aprendiendo más de tu palabra bendita, Señor. Bendice la fuerza en este momento, y todo eso lo pedimos en el dulcísimo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bien, hermana, igual a todos les invito, por esta razón de lo que acabamos de aprender, a ser parte de la Iglesia de Cristo. Y con esto concluimos, le damos las gracias. Dentro de 15 días también invitamos a que sigamos con la continuación del tema, en el cual va a estar basado en la vida de los primeros cristianos. Los que fueron convertidos, ¿verdad? Los que ya se bautizaron de los 3,000, que produjo todo esto, va a tener la secuencia de la vida de los primeros cristianos. Ese es en Hechos 43. Dios.